Hoy, tomemos un tiempo para reflexionar juntos sobre la voluntad de Dios con el sermón titulado El poder de la obediencia. En los 66 libros de la Biblia hay muchas enseñanzas sobre el poder y la capacidad de obedecer de los que hemos sido despertados por el Padre y la Madre celestiales. Dios también ha dicho que revelaría y daría a conocer todos sus secretos ocultos a aquellos que le obedecen absolutamente. Además, Dios ha prometido otorgar el Espíritu Santo sobre los que le obedecen. Por lo tanto, la obediencia a la palabra de Dios puede verse como un acto de fe, que solo es posible cuando hay una fe absoluta en Dios. Todos tienen sus propios pensamientos, creencias y necedades. Cada uno tiene una dirección que desea seguir. Sin embargo, mientras grabamos una vez más en nuestros corazones que todas las direcciones dadas por Dios son decretos que prevén el futuro y nos guían, preguntémonos, ¿por qué debemos vivir una vida de absoluta obediencia a la voluntad de Dios? Hoy, averigüemos la respuesta a través de las enseñanzas de la Biblia. Veamos en el libro de Isaías capítulo 55 versículo 6. Isaías capítulo 55 versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo, que deben abandonar sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Se dice que los humanos son criaturas que tienen la capacidad de pensar. Sin embargo, la obediencia a Dios solo se puede lograr cuando abandonamos nuestros propios pensamientos. A la hora de desprendernos de nuestros pensamientos, no se trata simplemente de desecharlos, sino que debemos hacerlo con fe. Cuando tenemos fe en Dios y confiamos en Dios, podemos abandonarnos a nosotros mismos, ¿no es así? Veamos el versículo 7. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, en otras palabras, vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. El camino que Dios señaló hacia el reino de los cielos, llamado salvación, difiere de la forma en la que lo piensan los humanos. El camino de Egipto a Canaán, por el que Dios guió a los israelitas, era diferente del camino que los israelitas querían seguir. Sin embargo, en el camino que Dios guía, Él ha incrustado muchos elementos que la gente nunca habría podido pensar. Del mismo modo, Dios dice acerca del camino hacia el reino de los cielos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Por tanto, ¿qué deberíamos hacer? A través de la Biblia, Dios nos ordena ser obedientes a todas sus enseñanzas y seguir fielmente toda su guía. Continuemos con el versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, como son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Qué sucederá con su palabra? Dijo que ciertamente se cumpliría. Mi palabra que sale de mi boca hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Esto es lo que dice la Biblia. Puesto que Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, al final, los pensamientos de quién debemos seguir y las resoluciones y decisiones de quién debemos obedecer con un corazón que diga amén. Hay muchas ocasiones en que los pensamientos de Dios y los nuestros son diferentes. No se trata de uno o dos casos.
Siempre que eso suceda, debemos preguntarnos, ¿qué piensa Dios de esta situación? ¿Qué intención tiene Él? ¿Qué considera Dios que es lo más valioso? Esforcémonos por tener siempre presente este pasaje y este aspecto para que todos podamos seguir a Dios hasta el reino de los cielos. Si les hubieran dicho a ellos que abandonaran Egipto y fueran por su cuenta a la tierra, que fluye leche y miel, probablemente no habrían elegido el camino del desierto. Probablemente ellos habrían intentado llegar a la tierra de Canaán a través de un oasis, donde hubiera abundante agua, abundante comida y un lugar donde viviera mucha gente. Sin embargo, el plan de Dios era mucho mejor que cualquiera de sus planes. Los pensamientos de Dios están en un plano mucho más alto que los pensamientos humanos. ¿En dónde está la razón? Como dice, si miramos el capítulo 46 de Isaías, podemos encontrar rápidamente la respuesta. Veamos en Isaías capítulo 46 versículo 10. En Isaías capítulo 46 versículo 10, Dios dice: que anuncio lo por venir desde cuando lo da a conocer Dios, el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y, ¿qué hará él? Lo haré venir, lo he pensado, y también lo haré. Puesto que Dios ve el fin desde el principio, debemos recibir su guía. En el proceso que estamos atravesando actualmente, a veces tenemos falta de agua y de alimentos y sentimos como si no hubiera esperanza, sino solo un camino oscuro, pero Dios guía a sus hijos, previendo el resultado. Mientras no murmuremos, nos quejemos o perdamos la fe en Dios durante el proceso, nunca dejaremos de entrar en el reino eterno de los cielos, al igual que Josué y Caleb obtuvieron la tierra de Canaán, ¿verdad? Ciertamente podemos alcanzarlo. Sin embargo, si los pensamientos humanos siguen interviniendo, se convertirán en realidad en un problema importante. Los guerreros de Gedeón eran muy pocos para luchar contra los 135,000 soldados enemigos. Fue nuestro Dios quien envió de vuelta a casa a 22,000 de los 32,000 guerreros, dejando solo 10,000. ¿Qué opinan sobre ese método? Si solo seguimos a Dios, podemos lograr la victoria. Dios, esto es absolutamente imposible. Incluso con nuestros 32,000 soldados, todavía no somos suficientes. Más bien, por favor, denos más soldados. ¿Qué tal si Gedeón hubiera dicho así ante Dios? Si hubiera estado de acuerdo con el pensamiento humano común, naturalmente todos habrían pedido lo mismo. Sin embargo, Dios dijo, hagan volver a los 22,000. No necesito a los que ya están asustados. Yo estoy al mando de este ejército y lo dirijo. Envía de vuelta a los que todavía no creen en mí y tiemblan de miedo. 22,000 fueron devueltos. Incluso entonces, solo quedaron unas 10,000 personas que parecían tener una fe firme. Incluso con 10,000 personas se pudieron haber pensado varias estrategias, pero Dios aún dijo, esto es demasiado. Reduzcan este número también. Gedeón debió haberse quedado perplejo. Si Gedeón hubiera carecido de fe en Dios, confiando únicamente en el razonamiento humano, nunca habría podido tomar la delantera en esa batalla, como comandante o capitán supremo. Él pudo participar en esa batalla solo, porque creía que Dios mismo los guiaría y les concedería la victoria. Llévenlos al agua y déjenlos beber hasta saciarse. 10,000 personas bebieron del agua. Dios discernió quién regresaría y quién permanecería hasta el final, observando cómo bebían el agua.
Y dijo, solo se necesitan 300 hombres para esta guerra. Derrotar a 135.000 soldados enemigos con solo 300 soldados es realmente una tarea difícil. Era diferente a las guerras modernas que utilizan armas de destrucción masiva. En los antiguos tiempos de las batallas cuerpo a cuerpo, esto habría sido absolutamente inconcebible. Por favor, piensen en el poder de la obediencia de Gedeón, su fe absoluta y su fidelidad a la palabra de Dios, enviando a 9.700 de ellos de vuelta a casa y conservando solo 300 de los 10.000. Esto condujo en última instancia al notable resultado de rescatar a Israel de Madián y liberar a los israelitas de la opresión y la esclavitud de los madianitas, ¿verdad? Hermanos, el poder de la obediencia siempre conduce a un buen resultado. Esto se debe a que Dios ve el resultado y lleva a cabo cada obra consecuentemente. Dios ve nuestro futuro y nos guía, mientras que a menudo nosotros solo miramos el presente. Nos preocupamos demasiado por el presente y no podemos prever el futuro. Así pues, ¿qué se nos dice que hagamos? Se nos dice que sigamos a Dios, donde sea que nos guíe. La Biblia nos dice que los hijos que siguen incondicionalmente a Dios, por donde Él los guía, son los que serán salvos en los últimos días. La Biblia nos despierta al hecho de que podremos participar de la gloria solo cuando confiemos absolutamente en Dios. La Biblia nos dice que Dios concede el Espíritu Santo a los que le obedecen, y Él despierta a quienes le obedecen a los misterios de Dios, capacitándolos para comprender incluso sus misterios profundos. Puesto que Dios ve el fin desde el principio y nos da a conocer todas las cosas que aún deben cumplirse, debemos aceptar plenamente y creer absolutamente en las decisiones y juicios de Dios, ¿no es así? Por lo tanto, Dios siempre abarca obras asombrosas con la obediencia. Si continuamente expresamos nuestros propios pensamientos, diciendo, esto es lo que pienso, no puede conducirnos al éxito ni a la finalización en el Evangelio. Debemos preguntarnos siempre, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Quiere Dios más de 32.000 soldados o quiere reducir el número de soldados? La victoria o la derrota dependen enteramente de la voluntad de Dios. Debemos creer eso. Aunque en la actualidad nos sintamos carentes en muchos aspectos, Dios ha estado trabajando activamente para garantizar que toda la humanidad pueda escuchar las buenas nuevas del Evangelio de Dios por todos los medios posibles. Crean en el resultado y procedan diligentemente conforme a su fe. ¿No es esto una petición de Dios? En Juan capítulo 2, examinemos cómo se desarrolla la obra de la obediencia a través del ejemplo que se mostró en un banquete de bodas. Veamos en el libro de Juan capítulo 2. Capítulo 2 versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Ella les dijo a los sirvientes, todo lo que Jesús les diga, háganlo exactamente como lo dijo. Versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala.
y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Aquí podemos ver que María, que era la madre de Jesús, instruía a los sirvientes. Todo lo que Él les diga que hagan, háganlo tal como es. Como resultado de la obediencia a su palabra, Dios les concedió la oportunidad de presenciar su milagrosa obra de convertir el agua en vino. Hay muchos casos al respecto. El poder de la obediencia se puede ver en la historia de Pedro, así como en el ministerio de los discípulos. El caso de Pedro es ampliamente conocido, ¿no es así? Veamos en Lucas capítulo 5. La obediencia produce una gran fortaleza. La obra de salvación de Dios puede parecer insuficiente al calcularlo humanamente o desde una perspectiva lógica. Sin embargo, si Dios declaró, este evangelio será predicado en todo el mundo, entonces estemos seguros de que realmente será predicado en todo el mundo. Deben proceder en esta misión con fe. Aprendamos sobre el poder de la obediencia a través de Pedro, volviendo a Lucas capítulo 5 versículo 1. Capítulo 5 versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, no se trata de Simón Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Como podemos ver aquí, después de que Pedro hubo pasado toda la noche sin pescar un solo pez, se le ordenó salir mar adentro y echar las redes. Al hacerlo, pudo llenar dos barcas con tantos peces que comenzaron a hundirse. Ocurrió ese acontecimiento tan asombroso. A través de la experiencia de Pedro y del milagro de las bodas de Caná, Dios reveló gradualmente que cuando le obedecemos en los diversos aspectos de nuestra vida diaria, se manifiestan poder espiritual y milagros. Confirmemos una vez más que Dios da el Espíritu Santo a quienes le obedecen. Abramos el libro de los Hechos capítulo 5. El poder de la obediencia, basado en la fe, nos permite obedecer a Dios con alegría y voluntad, ¿no es así? Es realmente difícil experimentar el poder de Dios si el trabajo se hace de mala gana o por obligación. Con un corazón alegre, creamos que el Padre y la Madre han visto el final desde el principio y así han ordenado lo que es mejor para nuestro futuro.
Si procedemos con esta fe, seguramente se nos concederán resultados hermosos y llenos de gracia. Veamos en el libro de Hechos capítulo 5 versículo 28. Capítulo 5 versículo 28. Diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer, a quien debemos obedecer, a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aquí, en el versículo 32, ¿qué dice que Dios da a los que le obedecen? Dios dice que el Espíritu Santo no se da a cualquiera, sino a quienes saben obedecer y seguir todas las enseñanzas de la palabra de Dios. Si deseamos ser revestidos del poder del Espíritu Santo, debemos creer en el poder de la obediencia por encima de todo. Dios ve nuestro futuro, conoce el principio y el fin de este mundo, lo gobierna y lo opera. Por eso Dios nos coloca a nosotros, sus hijos, en el lugar más recto, seguro y apropiado. A través de Deuteronomio capítulo 8 y capítulo 28, podemos entender que Dios a veces nos da hambre y a veces nos hace humillarnos ante otros. A través del viaje de nuestra fe en el desierto, Dios nos ha enseñado a desechar todos los espíritus malignos y arrogantes y a fomentar un corazón humilde y apacible, junto con la fe que lo comprende y entiende adecuadamente. No debemos pensar, creo en Dios. Entonces, ¿por qué la vida que se me ha dado es tan desafiante? ¿Por qué es tan agotadora? ¿Por qué es tan difícil? En lugar de pensar de esta manera, deberíamos preguntarnos, ¿cuál es la intención de Dios al darme este tipo de vida, de que quiere Él que me dé cuenta? ¿Qué parte necesito aprender? Esto es lo que primero deben considerar todos los miembros de la familia de Sión. Busquemos otro versículo en Romanos. Veamos el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 13. Romanos, capítulo 6, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Debemos dedicar todo nuestro cuerpo, mente y alma a Dios como instrumentos de justicia. Veamos el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué, pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. En el libro de Romanos capítulo 6, Dios nos ilumina para que nos convirtamos en esclavos de aquel a quien obedecemos, ya sea que seamos esclavos del pecado o de la obediencia, y que, teniendo fe en la obediencia a Dios, ya no seamos esclavos al pecado, sino más bien santos siervos de la justicia según la voluntad de Dios.
Por lo tanto, la Biblia explica que aunque una vez fuimos esclavos del pecado, Dios nos ha concedido la libertad del pecado mediante la justicia. Por el resto de nuestro tiempo, fortalezcamos firmemente nuestra fe en Dios, donde quiera que el Padre y la Madre nos conduzcan. Si es algo que Dios ha permitido o su palabra, todos debemos esforzarnos por obedecerla, ya sea la palabra dada en las bodas de Caná o la palabra dada a Pedro, que estaba pescando en las orillas del mar de Galilea. Así como Dios le dijo a Gedeón, envíen de regreso a casa a todos los que tiemblan de miedo de entre los 32,000, nosotros también deberíamos ser los que están dispuestos a dejarlos ir con gusto. Ya que usted dijo que incluso los 10,000 restantes son demasiados, ¿qué debo hacer? Desciendan al agua y haz que beban. Después de observar su forma de beber y su comportamiento, Dios dijo, tienen fe en las circunstancias actuales, pero pueden sucumbir en situaciones difíciles. Envíenlos a todos de vuelta a casa. Al hacerlo, se descubrió que quedaron 300 personas. El poder de la obediencia conducía inevitablemente a buenos resultados. Por lo tanto, está escrito en la Biblia que hasta que nuestra obediencia sea completa, ¿qué debe hacer Él con cada acto de desobediencia? Dijo que lo castigaría. Puesto que nuestra obediencia todavía parece ser tosca, incompleta e imperfecta ante los ojos de Dios, podemos ver que Dios aún no ha juzgado a los que desobedecen. Esto implica que todavía queda mucho por mejorar en nuestra obediencia, pues es carente e insuficiente delante de Dios. Convirtámonos en aquellos que pueden conducir a toda la humanidad por el camino de la salvación a través del poder de la obediencia. Hoy, volvemos a leer la palabra de Dios con el propósito de obedecerla. Esto es seguir la voluntad de Dios, es decir, sus enseñanzas. Dios nos ha ordenado que nos mantengamos alejados de todas las cosas malas y sin gracia, y que sigamos sus enseñanzas de bondad. Por lo tanto, no importa cuántas cosas malas puedan agradar a nuestros oídos y deleitar nuestro corazón. Debemos estar dispuestos a abandonarlas todas cuando Dios dice, abandónenlas. ¿No está escrito así en Job capítulo 22? Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos oro de Ofir. Está escrito, arrojen sus tesoros a la tierra, y entonces el Todopoderoso será su tesoro. Es posible que todavía nos aferremos a algunas cosas, pensando, estaría bien conservar al menos esto. Si hay elementos dentro de nuestra fe que no se alinean con la voluntad de Dios mientras todavía vivimos en este mundo, desechémoslos por completo, para que podamos tener al Espíritu Santo perfecto de Dios envolviendo nuestras almas. Además, Dios concederá una inspiración genuina a nuestras almas, capacitándonos para renacer como sus mensajeros que podrán difundir la bendita nueva a toda la humanidad. A lo largo de los 66 libros de la Biblia, encontramos que Abraham, Noé, Moisés, Josué, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y el apóstol Juan recibieron sus bendiciones a través del poder de la obediencia. Todos los antepasados de la fe mencionados en la Biblia miraron a Dios, a través del poder de la obediencia, y siempre vivieron vidas victoriosas en la verdad con fe en Dios. Todo fue porque creían plenamente en Dios, que conoce el fin desde el principio. Espero que todos los hijos de Sión también sigan fielmente al Padre Celestial Ansanjong y a la Madre Celestial Nueva Jerusalén, quienes han venido a esta tierra para salvarnos a nosotros, sus hijos, en esta época. Mientras obedecemos plenamente sus enseñanzas, encontremos a todos nuestros hermanos y hermanas perdidos y regresemos a salvo a nuestro eterno hogar celestial. Por encima de todo, dado que predicamos el Evangelio, con un corazón de obediencia a la palabra de Dios, no tengo ninguna duda de que recibiremos grandes bendiciones.
Que todos difundan con gracia la noticia del Evangelio dentro del amor y las bendiciones que nos han otorgado el Padre y la Madre. Puesto que Dios, que dijo, echad vuestras redes, ahora también nos manda predicar, prediquemos con celo. Pido que todos los miembros de la familia de Sión se llenen de alegría a través de la obediencia a la palabra de Dios y disfruten de los resultados hermosos y llenos de gracia del Espíritu Santo. Que tengan muchas hermosas experiencias. Dios siempre ayuda a sus hijos obedientes que se esfuerzan por compartir el santo amor del Padre Celestial y de la Madre Celestial. Es porque están obedeciendo la palabra. Les pido que se conviertan en los hijos de Sión, que puedan predicar el Evangelio de manera hermosa a todos los que viven en la aldea global, creyendo que Él siempre nos ayudará. Creamos firmemente que el Espíritu Santo está siempre con los que son obedientes. Esperando que hayan recibido mucha gracia, me gustaría concluir el sermón. Gracias.